Hola, vamos a resolver el ejercicio 4 de la opción A del examen selectivo de Matemáticas de Andalucía, de la convocatoria de junio de 2011, que nos dice, dados los puntos A, 100, B, 001 y P, 1-1, y la recta R definida por los planos x menos y menos 2 igual a 0 y z igual a 0, apartado A, halla los puntos de la recta R cuya distancia al punto P sea de 3 unidades. Y apartado B, calcula el área del triángulo de vértices A, B y P. Veamos en el apartado A, es importante recordar varios conceptos acerca de la ecuación de la recta, su vector y director y los módulos de cómo se calculan los módulos de los vectores, para lo que igual podemos consultar la biblioteca, si nos recordamos muy bien. Como buscamos ciertos puntos de una recta que cumplen una condición, podemos escribir las coordenadas de los puntos en forma genérica usando la ecuación paramétrica de la recta. Así tendremos las coordenadas x y z de ese punto en función de un único parámetro, para lo cual necesitaremos un punto cualquiera de la recta y su vector director, para escribir la ecuación en forma paramétrica. Después determinaremos el vector que va desde ese punto genérico al punto externo que nos dan y impondremos que la distancia entre ambos sea el módulo de dicho vector y como sabemos que es de 3 unidades en nuestro caso, pues podremos obtener el valor de ese parámetro lambda. Así, para resolverlo seguiremos estos pasos. En primer lugar, hallar el vector director de la recta y un punto cualquiera de ellas, y así escribir la ecuación en forma paramétrica. El segundo paso, sea un punto cualquiera de la recta, que por ejemplo podemos llamar Q sub R, con esas coordenadas dependientes de un único parámetro, que por ejemplo podemos llamar lambda, hallamos el vector entre dicho punto y el punto externo que nos dan como P. Es decir, obtendremos el vector PQ sub R. El tercer paso será hallar el módulo de ese vector PQ sub R, pues sabemos que el módulo de ese vector es la distancia entre esos dos puntos. Esa distancia pues nos quedará en función de ese parámetro lambda. Y el cuarto paso, pues como sabemos que el módulo es igual a la distancia y esa distancia sabemos que es igual a 3, podemos hallar el parámetro lambda. Ya que sepamos el parámetro lambda, sustituimos las coordenadas de nuestro punto y ya podremos saber qué punto de la recta es el que cumple lo que nos impone. Entonces, veamos el primer paso en el apartado A. Si tenemos la recta dada por la intersección de los planos x menos y menos 2 igual a 0 y z igual a 0, lo que debemos hallar en primer lugar es el vector director de esa recta, que sabemos que el vector director de una recta que viene dada por la intersección de los planos puede calcularse como el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos, es decir, sería el vector 1 menos 1, 0 y 0, 0, 1. Esto nos queda el vector en la dirección y menos 1, en la dirección j menos 1 y en la dirección k nos queda 0. Ahora tenemos que averiguar un punto de esa recta R para encontrar la ecuación en forma paramétrica. Por ejemplo, si en esas ecuaciones de la recta, por ejemplo, hacemos z igual a 0, entonces nos queda en la primera ecuación que es x igual a y más 2. Por ejemplo, si hacemos y igual a 1, entonces nos queda x igual a 3. Es decir, un punto sería el 3, 1, 0. Ese punto genérico, que bueno, es un punto cualquiera que cumple la ecuación de esa recta, pues entonces podemos escribir la ecuación de la recta en forma paramétrica como x es igual a 3 menos lambda, y es igual a 1 menos lambda y z es igual a 0, donde hemos usado las coordenadas del punto 3, 1, 0 y el vector director es el que tiene los coeficientes con el parámetro, así sería menos 1 y 0. Ya que tenemos la ecuación de la recta en forma paramétrica, un punto cualquiera de ella, por ejemplo llamamos Q sub R, tendría de coordenadas 3 menos lambda, 1 menos lambda y 0. Así tenemos sus tres coordenadas en función de un único parámetro, no tenemos las coordenadas como X y Z que serían tres incógnitas. Como teníamos que el punto externo de la recta con el que sabemos que ahí la distancia es 3 es 1 menos 1, 1, vamos a hallar el vector entre esos dos puntos, P y Q sub R, que sería la diferencia de 3 menos lambda, 1 menos lambda, 0, menos las coordenadas de P, 1 menos 1, 1. Y esto nos queda el vector 2 menos lambda, 2 menos lambda, menos 1. Vamos a hallar ahora el módulo de ese vector, porque sabemos que el módulo de un vector es la distancia entre los puntos que han formado ese vector. Entonces, el módulo del vector Q sub R
pues será la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Es decir, tenemos que será la raíz cuadrada de 2 menos lambda al cuadrado más 2 menos lambda al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Si desarrollamos esos cuadrados, esto nos queda la raíz cuadrada de 4 más lambda al cuadrado menos 4 lambda más, de nuevo, 4 más lambda al cuadrado menos 4 lambda y menos 1 al cuadrado sería más 1. Esto nos queda entonces que el módulo de ese vector es igual a la raíz cuadrada de 9 más 2 por lambda al cuadrado menos 8 por lambda. Entonces, como sabemos que esa distancia entre esos puntos, es decir, el módulo de ese vector, tiene que ser igual a 3, entonces imponemos que la raíz cuadrada de 9 más 2 lambda menos 8 lambda, esto tiene que ser igual a 3. Si elevamos ambos miembros al cuadrado para quitar la raíz cuadrada, nos queda que 9 más 2 lambda al cuadrado menos 8 lambda es igual a 3 al cuadrado, que es 9. 9 menos 9, esto nos quedaría 0 y nos queda 2 lambda al cuadrado menos 8 lambda igual a 0. Si sacamos factor común 2 por lambda, esto nos quedaría que multiplica a lambda menos 4 y esto nos queda igual a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones. En primer lugar, que 2 lambda sea igual a 0, de donde lambda es igual a 0, o que el paréntesis lambda menos 4 fuese igual a 0, de donde lambda tendríamos que sería igual a 4. Entonces, como tenemos dos valores de lambda, podríamos tener dos valores posibles del punto Q sub R que nos harían que la distancia entre él y el punto P fuese 3. El punto Q sub R, la primera opción sería con lambda igual a 0, que sustituyendo en 3 menos lambda, 1 menos lambda y 0 nos quedaría el punto 3, 1, 0. Y la segunda opción, es decir, para lambda igual a 4, sería 3 menos 4 sería menos 1, 1 menos 4 sería 3 y 0. Es decir, estos dos puntos, el Q sub R sub 1 que hemos llamado y Q sub R sub 2, serían los que cumplen que están a una distancia de P de 3 unidades y que pertenecen a la recta R. En cuanto al apartado B, es muy sencillo y no nos asustemos de que es un triángulo que se forma con puntos que están en 3 dimensiones, pues sigue siendo un triángulo con 3 vértices, una figura plana. Usaremos la fórmula de sobra conocida por todos de que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Eso sí, los valores de los lados vendrán dados por el módulo de los vectores entre los vértices. Los pasos a seguir serían los siguientes. En primer lugar, dibujar el triángulo con los 3 vértices y establecer las medidas de 2 de sus lados como los módulos de los vectores que se forman entre 2 puntos. El segundo paso sería hallar el valor de la altura en función de los lados que conocemos y el ángulo formado entre esos dos lados que conocemos como el módulo de los vectores. Ese ángulo en realidad no lo vamos a conocer directamente, pero al escribir el producto de base por altura nos quedará el producto de los módulos de dos vectores por el seno del ángulo que está entre ambos, y eso sabemos que es la definición de producto vectorial. Pues sabemos que el producto vectorial entre dos vectores U y V es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, aunque no sepamos ese ángulo directamente como nos quedará el producto vectorial, simplemente el área nos quedará el módulo del producto vectorial de los dos vectores partido por 2. Entonces, veamos, en el apartado B, tenemos en primer lugar, tenemos el dibujo del triángulo que sería, por ejemplo, este, en el que tenemos aquí el punto P, el punto A y el punto B. Y por ejemplo vamos a usar que la base sería el módulo del vector PA y este lado por ejemplo sería el módulo del vector PB. Y esta sería la altura de nuestro triángulo que necesitamos para que el área sea base por altura partido por 2. Esa base ya sabemos que la base es el módulo del vector PA. Y la altura pues podemos usar, si este sería el ángulo, por ejemplo, alfa, sería que seno de alfa es igual a ese lado h entre la hipotenusa de ese triángulo, que sería el módulo del vector PB, de donde h es el módulo del vector PB por el seno de ese ángulo, alfa. Entonces nos quedaría que el área sería base, que es el módulo del vector PA, por la altura que acabamos de ver, que es el módulo del vector PB, por el seno de ese ángulo. Esto
dividido entre 2. Y como hemos dicho antes, como hemos anticipado, aquí de arriba nos queda el producto vectorial del vector PA por el vector PB, su módulo partido por 2. Es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar el vector PA, encontrar el vector PB, hacer su producto vectorial y resolver su módulo y sustituir. Entonces, el vector PA sería en el que restamos las coordenadas de A menos las coordenadas de P y nos queda 0, 1, menos 1, y el vector PB, que sería en el que restamos las coordenadas de B menos las coordenadas de P, nos queda menos 1, 1 y 0. Si hacemos el producto vectorial, PA por PB, esto nos queda dirección IJK de los vectores 0, 1, menos 1 y menos 1, 1, 0. Esto nos queda el vector en la dirección I 1, la dirección J 1 y en la dirección K 1. Es decir, que entonces nos queda que el área sería el módulo de este vector, es decir, el módulo del vector 1, 1, 1 sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado dividido entre 2. Esto nos queda la raíz cuadrada de 3 partido por 2 unidades cuadradas. Así que el área de este triángulo sería la raíz cuadrada de 3 partido por 2 en unidades cuadradas. Así que si recapitulamos, en primer lugar lo que tenemos son unos puntos y nos dicen una recta definida por la intersección de dos planos y nos piden hallar los puntos de esa recta cuya distancia al punto P sea de 3 unidades. Sabemos que la distancia entre dos puntos viene dada por el módulo del vector que se forma entre ambos, pero un punto genérico de esa recta R no lo conocemos. Entonces lo más sencillo es escribir la recta en forma paramétrica de forma que sus coordenadas X, Y y Z del punto quedan en función de un único parámetro. Entonces de forma genérica ese punto que lo hemos llamado Q sub R de coordenadas 3 menos lambda, 1 menos lambda y 0, e imponemos el módulo del vector que se forma con el punto P externo con el que queremos que la distancia sea 3, pues calculamos su vector, calculamos su módulo, imponemos que ese módulo sea igual a 3 y nos sale el valor de lambda. En este caso nos han salido dos valores de lambda, así que sustituyendo esos valores de lambda en las coordenadas de ese punto que estaba escrito en forma genérica en función de lambda, ya obtenemos las coordenadas de los puntos de la recta R que cumplen esa condición. En cuanto al apartado B, calcula el área de un triángulo, siempre uno de los lados será nuestra base y la altura, al escribirla en función de los vectores conocidos y el ángulo, nos queda al final, en base por altura, nos queda el producto de los módulos de dos vectores por el seno del ángulo que forman entre ellos. Y eso es la definición de producto vectorial. Así que al final el área de un triángulo siempre nos va a quedar el módulo del producto vectorial de los dos vectores que forman un determinado ángulo partido por 2. Entonces, sustituyendo, podemos obtener de forma numérica el área del triángulo que se forma entre esos tres vértices. Así que esto es todo y espero que lo haya entendido. Hasta luego.